nombre es Fabián Castillo, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. En esta exposición pequeña vamos a hablar sobre lo que es un análisis de 60 pasos para ser un analista criminal. En esta ocasión vamos en una pequeña introducción en lo que se va a discutir sobre lo que son principalmente el exponer algunos de los pasos en relación al lugar o donde se va a desarrollar el analista. En sí se toman en cuenta los siguientes aspectos o pasos como prioridades para el establecimiento del mismo. Primero que todo se toma el paso número 1 con importancia, ya que la importancia acerca de la reflexión sobre el trabajo, sobre este análisis y la investigación que se va a realizar. Esto mediante herramientas tecnológicas y nuevas que él tiene que realizar y superar en el transcurso, es decir, superar las expectativas de las que se tienen o de los trabajos que se vienen realizando sobre este tema. El segundo paso de importancia que nos parece en este sea un experto en su localidad, disculpe, sería el experto en la localidad, ya que él mismo debe analizar los casos, salir a conocer, dialogar, salir en una parte a dialogar, reflexionar, conocer sobre la criminalidad mediática que el mismo va a tener en el lugar. Lugares de los hechos, personas, algunos hechos delictivos, sean grandes o de distintos tipos, que el mismo maneje en el lugar, es decir, que el mismo trace un mapa mental de los hechos y del tipo de criminalidad que se está manejando en el lugar. Tomando en cuenta también el paso anterior, se toma el paso número 6 que dice combatir los delitos específicos que se diversifican, es decir, como en la lectura nos exponen, el robo de los vehículos. El robo de los vehículos empieza aunque sea un delito que se va a especificar o se va a perseguir mediante el análisis, el mismo se va a diversificar en distintos subdelitos, pues se podrían decir, donde el mismo va a empezar a tener que especializarse en los mismos y analizar ya sean puntos. Y en otro aspecto que queríamos puntualizar en este es el punto número 8, paso número 8 que se da, que es el triángulo de la criminalidad. Importante para para el analista conocer sobre todo lo que son el lugar, la víctima y el victimario, que son básicamente lo que conforma el triángulo criminal. En este hecho se forman de los siguientes, porque también el analista debe saber que debe haber un controlador de los mismos, como la teoría nos indica. En el controlador, por ejemplo, del victimario está la persona o el cuerpo policial de seguridad capacitado para protegerlos, así como en los lugares, y del victimario de poder conocer las características, los movimientos y distintos tipos para trazar sobre el mismo. Sobre la misma, el punto 8 se consecuenta con el punto 9 de la importancia de saber sobre la oportunidad hacia el delincuente, es decir, sabiendo el triángulo criminal y la oportunidad que se tiene el delincuente de, valga la redundancia, delinquir, y de la oportunidad que el mismo se le facilite o o factores que le faciliten al mismo cometer el delito. Esto dentro de la importancia del analista de conocer el lugar donde se está estableciendo, es decir, como se dice en la literatura, el analista siempre debe conocer el terreno en el que pisa. De esto que veníamos hablando, los pasos diversos que el mismo debe seguir. Consecuentemente se habla del paso número 16, donde dice que estudie la actividad diaria del delito, es decir, movimientos, lugares, rutas cercanas, trabajar si se puede en un mapa o en una triangulación donde el delincuente se va a saber que tiene un ámbito de movimiento o patrones de movimiento que se puedan identificar, y según el mismo puede recabar datos, información, recolección de diarios del lugar donde el mismo se está localizando para conocer este tipo de actividades. El diagnóstico, sus puntos críticos, es decir, el analista debe conocer
después de toda esta información que hemos dicho, ¿verdad? De venir recabando datos, información, establecer puntos críticos o lugares rojos, es decir, un mapeo o un lugar donde él pueda identificar básicamente dónde se está dando el punto o el delito que se está persiguiendo, en este caso que se habla, ¿verdad?, de dentro del conocimiento de tener un lugar, un delito específico que se persigue. Entonces ya tendríamos dentro del lugar, el terreno que está pisando, conocer el tipo de delito que se va a perseguir, el mismo se diversifica, trabajar los datos y el mapeo de los lugares. Asimismo, se habla el punto número 28, después del diagnóstico de los puntos críticos, de identificar el riesgo, del dónde, cuándo, por qué, el tiempo, en los intervalos en los que se están dando este tipo de delitos. Esto con el punto de del analista, basado en gráficas y en mapas, tener identificación, ya sea para órganos policiales o para el mismo, depende en digamos, la institución que se esté desarrollando, para tener un mapeo y un conocimiento mayor del lugar. Consecuente, tenemos el paso número 29 y 34, que lo que hicimos agregar consiste en la repetición o el conocimiento de repetición de agresiones, ya sea del mismo donde se identificaron los puntos rojos o de riesgo del paso 28. Se considera la repetición de agresiones, esto con el objetivo de que el mismo vaya conociendo dónde se está desarrollando mayormente la problemática y dónde se está dando un punto de reincidencia o de ataques mayormente. En relación con el punto 34, es que se busca los facilitadores del crimen, es decir, que si se están buscando los facilitadores, sean físicos, espaciales, sociales, debe ser, en el caso de que veníamos hablando del robo de vehículos, puede ser seguridad mínima en los parqueos, la oportunidad que se le da al delincuente de saber que el vehículo no tiene cuenta con sistema de seguridad, y la exposición, esto dentro de los factores físicos y espaciales que se dan. Asimismo, se dice que dentro de que se da la búsqueda del analista, que debe tener puntos de riesgo, perdón, facilitadores sociales, donde se encuentran los objetivos, donde se encuentran, digamos, podemos hablar de acciones de lugares en riesgo social, donde mayormente puede darse un punto de criminalidad. Todo esto que venimos hablando dentro de los puntos que se quisieron analizar para establecer, o más bien donde un analista se identifica se identifica un lugar donde va a trabajar y debe establecerse. Estos pasos fueron básicamente los que se identifican para que un analista pueda, valga la redundancia, y ya como se había dicho anteriormente, saber el terreno que pisa y dónde va a estar trabajando, realizando el análisis del triángulo criminal, ¿verdad? De los lugares donde va a estar, de cómo va a trabajar las estadísticas, de conocer, sobre todo se habla también en la literatura de salir del escritorio, de a conocer, a explicar, a hablar, conocer en sí en qué terreno se va a desarrollar y con qué tipo de personas. Muchas gracias.